Hola a todos, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura. Quería compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre lo que está pasando hoy por hoy en la política peruana. Estamos atravesando una crisis política de tal magnitud que tanto el presidente de la República como el Congreso van camino a superar el 80% de desaprobación, si nos guiamos por la última encuesta de Ipsos y las tendencias que vislumbra. Lo que está ocurriendo aquí no es que la ciudadanía esté percibiendo un pleito entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y esté optando por darle la razón a alguno de los dos, sino que está mostrando casi en igual medida su rechazo a ambos poderes del Estado. Se está generalizando pues este sentimiento que ya conocemos bastante en Perú de que se vayan todos, que lleva a muchos a pensar que debiéramos expectorar todo lo que hay y guardar la esperanza de que con nuevas elecciones vamos a encontrar un elenco de reemplazo que al menos no nos producirá un profundo rechazo como el actual, aunque tampoco nos vaya a entusiasmar. Fíjense cómo en la política peruana se suelen alternar fases de profunda apatía, es decir, momentos en los que los ciudadanos no quieren saber nada de los políticos, y fases en las cuales algo los gatilla y aflora como un torbellino toda esa indignación que se ha venido acumulando de manera silenciosa. No hay fases en las cuales estemos contentos con nuestra política. Quizá algo muy corto después de una elección, cuando uno vota por alguien nuevo y confía en que esa persona va a representar el cambio. Pero esa expectativa invariablemente se ve defraudada al poco tiempo. Y es importante entender por qué. El problema no es que todos los políticos sean malos, que es algo que mucha gente cree. El problema en realidad es que nuestros malos políticos son el resultado esperable de un sistema político defectuoso como el que tenemos. No se le puede pedir a ese sistema que nos dé algo distinto, si no lo arreglamos primero. Y aquí es donde aparece la causa fundamental que está detrás de todo lo que les acabo de explicar. Este es un sistema que está pensado en que cualquier desperfecto, cualquier cosa que no funcione bien, sea arreglada desde dentro del propio sistema, por los políticos que hoy actúan en él. No es difícil entender, por tanto, por qué nadie arregla el sistema, porque los políticos malos que tenemos son el resultado de esas mismas fallas, son quienes lograron tomar control de ese sistema para poder aprovecharlo a su antojo, para que ellos mismos puedan mantenerse en él mientras le cierran el camino a quienes sí quieren cambiar ese status quo precario que tenemos. Y lo que vemos, por tanto, es una puesta en escena, un circo, dirían algunos, donde aparecen los políticos peleándose entre sí todo el tiempo, pero eso es una especie de farsa, porque cuando tienen que tomar decisiones para corregir los defectos del sistema, rápidamente se alinean ahí los intereses y se ponen de acuerdo en no hacer nada. O peor aún, se ponen de acuerdo en cambiar las reglas, pero para favorecerse ellos mismos. Y así eliminar, digamos, cualquier amenaza de que alguien más pueda entrar a cambiar las reglas de juego que les permiten a ellos mantener su cuota de poder. Repito, este sistema está pensado en que cualquier cambio se haga desde dentro, y adentro no hay nadie que tenga la intención y la capacidad de cambiar las cosas. ¿Recuerden cuándo fue la última vez que hubo un estallido de indignación ciudadana que trascendió a las diferencias políticas o ideológicas en el país? Quizá el antecedente más cercano fueron las marchas masivas de noviembre del 2020, que forzaron la renuncia de Manuel Merino. Preguntémonos entonces, ¿qué ha cambiado en la oferta política en el Perú desde ese entonces? ¿Tenemos mejores políticos ahora o más bien hemos empeorado? Es importante explicar bien este punto que estoy queriendo hacer aquí para no dar pie a malentendidos. Esas marchas de noviembre del 2020 fueron el fenómeno político más importante del que hayamos sido testigos en los últimos años, pero ni siquiera teniendo esa relevancia, fueron algo que nos llevó a que se corrigieran los problemas de fondo del sistema político peruano. Digamos que de la indignación no supimos o no pudimos pasar al cambio. Hubo sí cambio de nombres, pero no cambio sistémico. Las reglas de juego siguieron siendo básicamente las mismas. Y por tanto, ese sistema siguió reproduciendo lo que va a seguir reproduciendo si no lo cambiamos. Es decir, malos políticos. Los malos políticos que tenemos y los que vamos a seguir teniendo si todo se mantiene igual. En política, y sobre todo en la política peruana, siempre es más fácil estar en contra de algo, o mejor dicho, en contra de alguien, que estar a favor de algo. Normalmente votamos por descarte, como queriendo bloquear las opciones que menos nos gustan, pero sin sentir pues particular entusiasmo por aquellas opciones que sí se llevan nuestros votos. Lo que les quiero decir aquí es que la única alternativa que tenemos para salir de esta crisis interminable en la que estamos es votar por algo. Fíjense que no he dicho votar por alguien, sino votar por algo. Cada uno de nosotros tiene determinadas preferencias políticas o ideológicas que nos llevan a favorecer a distintos tipos de candidatos o candidatas, y eso está bien, es normal. Pero cuando digo que hay que votar no por alguien, sino por algo, me refiero a que tenemos que votar por la democracia.
A uno de ustedes se preguntarán, pero ¿no tenemos acaso ya una democracia en funcionamiento en el Perú? Y la respuesta es sí y no. La tenemos en el papel, pero en la práctica lo que tenemos es una democracia defectuosa, que no funciona bien y por tanto que resulta insostenible en el tiempo, mientras sigue enfrentando pues permanentemente el riesgo de ser reemplazada por otro sistema político de corte autoritario, de lo que lamentablemente no estamos tan lejos como creemos. Tenemos pues que votar por la democracia, pero no por la democracia precaria que tenemos, sino por una democracia que realmente funcione y que funcione para todos. Y el problema, como les he venido explicando, es que para pasar de una cosa a la otra, necesitamos cambiar las reglas de juego del sistema político. Lamentablemente, dentro de esa gran mayoría de actores que existe hoy y que controla, digamos, el sistema político, están más interesados en que las cosas se mantengan iguales o en hacerlas incluso más favorables a sus intereses políticos personales de corto plazo. No hay actores que quieran genuinamente cambiar las cosas para que nosotros, los electores, podamos tener una mejor oferta política, o en todo caso, los que hay no tienen suficiente capacidad de influir en el sistema para hacer esos cambios importantes desde dentro. ¿Qué hacemos entonces? Pues necesitamos dos cosas que tienen que darse las dos a la vez, retroalimentándose una a la otra. Ya les dije que el cambio no va a venir de adentro, así que la única opción es una movilización ciudadana que pida de manera firme cambios. Pero esto, como les explicaba hace unos instantes, no puede ser, digamos, simplemente una demostración esporádica de indignación. Tiene que haber una agenda, una visión, un plan detrás. No solo la manifestación del anti, sino que podamos proponernos, o mejor dicho, que podamos ponernos todos los ciudadanos detrás de un pro, ¿no es cierto?, de que estemos todos de acuerdo en que estamos insatisfechos con nuestro sistema político, más allá de nuestras diferencias ideológicas y programáticas, y que estamos de acuerdo en que hay que hacer algo al respecto. Que este sea pues un frente pro democracia sería suficientemente como para convencerme a mí, pero entiendo que no es el caso de muchos porque lamentablemente no hemos sabido explicar bien las virtudes y la importancia de la democracia cuando ésta realmente funciona como debiera. Lo que necesitamos en todo caso es una visión, un sentido de propósito compartido que vuelva creíble esa frase del poeta Martos cuando decía que si tuvieras que hacerlo, elegirías nuevamente al Perú para construir aquí todos tus sueños. Estamos muy lejos de ello, pero necesitamos volver a creer que eso es posible, que esa nunca fue una promesa vana, que tenemos todo para volverlo realidad, con la única excepción de que tenemos un sistema político que no funciona, y eso es justamente lo que nos hace falta, lo que necesitamos corregir para poder al menos ayudar a materializar esa visión. Y detrás de esa promesa de cambio, como les decía, tiene que haber un plan, un conjunto de acciones que vaya más allá de solo reformas legislativas, lo que los especialistas llaman las reglas formales, sino que se incida también en las reglas informales, es decir, en los usos y costumbres de la política, inclusive a nivel de nosotros los ciudadanos. Como acostumbrarnos todos a escuchar con respeto y consideración a quien opina distinto y cambiar el tipo de debate político tóxico que tenemos por uno que sea genuinamente civilizado y constructivo. Es bien difícil abstraerse de la coyuntura, particularmente en una coyuntura tan llena de sobresaltos como la peruana, pero es el momento de que la sociedad civil organizada, toda la sociedad civil organizada, es decir, incluso aquellos sectores que en el día a día defienden posiciones antagónicas sobre cualquier otro tema, se pongan aquí a discutir en qué sí se pueden poner de acuerdo para que nuestra democracia vuelva, o sea, por vez primera, funcional. En democracia vamos a poder discutir todo lo que queramos discutir, pero sin democracia la historia es muy distinta. No sabemos siquiera si nuestros derechos o libertades fundamentales van a ser respetados. Nos hemos acostumbrado a relegar este debate en beneficio de otros porque quizá pensamos que, mal que bien, nuestra democracia iba a soportar. Pero las costuras ya están cediendo. Ya no es un problema de si sale elegido este o este otro candidato. Es un problema de que no importa lo que pase, lo que casi es seguro es que la oferta política y la clase política en general nos va a defraudar. Y cuando eso es así, sistemáticamente y por tanto tiempo, lo esperable es que en algún punto la ciudadanía diga: mejor deshagámonos de toda la clase política y de paso deshagámonos de la democracia. Recapitulando entonces, necesitamos una hoja de ruta para que nuestra democracia vuelva a ser funcional y necesitamos una ciudadanía que se ponga detrás de esa hoja de ruta sin importar colores políticos o diferencias ideológicas. Ojalá pueda haber múltiples iniciativas en ambos ámbitos, algunas para ayudar a articular ese mix de reformas que debe traer esa hoja de ruta y otras para ayudar a movilizar a la gente y generar ese contexto habilitante para que se den esos cambios.
que en este caso implica principalmente ejercer presión externa, como les decía, hacia los actores del sistema político que hoy son guardianes del status quo. Va a haber diferencias en ese trabajo. Si hablamos de reformas en las reglas de juego del sistema político, no todos van a estar de acuerdo en cuáles hacer o en cómo priorizarlas, en qué orden, digamos, jerarquizarlas. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo de ponernos de acuerdo. Literalmente nos estamos jugando aquí la democracia. Y por eso quiero terminar con una invocación muy especial para quienes ejercen roles de liderazgo en cualquier ámbito de la sociedad, aquellos que son referentes de otros o a quienes buscan como guías. Ustedes no pueden ponerse de acuerdo o no pueden ponerse de perfil, mejor dicho, ante esta discusión. Tienen que autoexaminarse y entender el rol de agentes de cambio que están llamados a cumplir en esta coyuntura. Ya la excusa de yo no me meto en política o la política y mi actividad profesional van por cuerdas separadas no aplica. Estoy seguro de que todo lo que ustedes consideran que vale la pena defender requiere en el mediano y largo plazo de que exista una democracia funcional en el país. Dicho de otro modo, no hay nada seguro o nada que podamos dar por seguro si se nos escapa la democracia de las manos. Ese país que elegiríamos una y otra vez para cumplir nuestros sueños es un país en democracia, no como la que tenemos, sino una democracia que funcione de verdad y por la cual tengamos pues la obligación moral de luchar. Eso es todo lo que les quería comentar hoy. Espero haya servido para aclarar algunas ideas y motivar ciertas reflexiones alrededor de lo que está pasando en el país. Que estén todos muy bien y ya nos escuchamos pronto.